Buenas y bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, esta vez en Santiago 1, versículos 22 al 25, y seguimos hablando sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia y cómo podemos hacer que se convierta en una parte importante de nuestra vida y en una parte real, porque es fácil simplemente leerla, escucharla, pero lo desafiante es vivir las enseñanzas que podemos encontrar en ella. Así que vamos a leer esta parte de Santiago en la que él le está escribiendo a una comunidad cristiana que evidentemente ya conoce las Escrituras. Tú imagínate que es gente de iglesia, podríamos decir, de toda la vida, que escuchan las enseñanzas, leen textos sagrados, participan en reuniones, pero Santiago se ha dado cuenta de algo que, pues en realidad es muy humano, ¿no? Un riesgo que puede venir acompañando, que es el acostumbrarse a escuchar la verdad, pero no permitir que transforme su vida. En este caso, podríamos ponerlo en primera persona, ¿no? Podemos acostumbrarnos a leer la Biblia, pero podemos pasar toda nuestra vida sin que nunca hayamos permitido que nos transforme por dentro, ¿no? Y él utiliza una imagen muy clara para explicar esto. Te lo leo. Dice: no os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Me gusta mucho la imagen que utiliza del espejo porque creo que es una imagen pues muy cotidiana, ¿no? Muy normal. Todo el mundo tiene un espejo en casa, seguramente te miras en un espejo al menos una vez en el día, aunque seguramente más, porque los ascensores, ¿no? Siempre son ese lugar clave. Y mirarse en el espejo pues es un acto muy natural y muy rápido que hacemos. El espejo nos ayuda a revelar distintas cosas sobre nosotros, pues yo qué sé, si estamos despeinados, si nos hemos manchado las ropas, si tenemos, o la cara, ¿no? También, si necesitamos ajustar algo, lo que sea. Pero la utilidad del espejo, la verdad es que al final reside en lo que hagas después con esa información, podríamos decir. Porque si te miras, pero luego olvidas qué es lo que has visto, pues el espejo no va a cambiar nada en ti. Pues Santiago nos está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, funciona de forma muy parecida. La Biblia es como ese espejo. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces vemos esos reflejos de nuestra vida y van apareciendo preguntas que nos ayudan a entender mejor quiénes somos y cómo estamos actuando. Por ejemplo, me puede surgir la pregunta de si estoy viviendo desde el amor o desde el orgullo, si estoy viviendo desde la fe o desde el miedo, si estoy siendo honesta o no conmigo misma, y distintas preguntas que me ayudan en primer lugar a conocerme, pero además también van revelando parte de mi identidad y de mi carácter. Y el propósito de la Biblia no es solamente dejarnos esa observación, ese dato, sino invitarnos al cambio, que sea útil como ese espejo que al darte cuenta de que algo no está bien, pues te da tiempo a arreglarlo, ¿no? Pero hay un pequeño engaño que menciona Santiago. Él no habla de engañar a otros, por supuesto, sino de engañarnos a nosotros mismos. Y es que es posible sentir que estamos creciendo espiritualmente solo porque estamos escuchando muchas enseñanzas o porque estamos leyendo muchos textos, pero el verdadero crecimiento no tiene por qué estar ligado a eso, sino que va mucho más ligado a reconocer la forma en la que vivimos. Cuando nosotros realmente entendemos lo que dice la Biblia, cuando la escuchamos y la practicamos, como dice este texto, esa ley nos trae libertad, que es lo que dice Santiago, ¿no? Y eso puede sonar un poco paradójico, porque a veces pensamos que la libertad consiste pues en hacer lo que nosotros queramos, pero la Biblia nos está describiendo otra forma de libertad que no es simplemente el haz lo que tú quieras sin importar a quién hieras, sino... Ay, me ha encantado esa rima. Sino que nos describe una libertad que se trata de pues vivir de acuerdo a lo que realmente trae vida. Quiero decir que cuando integramos la verdad
de la Biblia en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestras, no sé, actitudes, actos, formas de pues, comportarnos, de pensar y todo, empezamos a experimentar una verdad que es mucho más profunda y que es real. Cuando nosotros vivimos la palabra que es lo que nos está invitando Santiago, no tenemos que cambiar toda nuestra vida de golpe, eso es algo imposible, ¿no? Sino que se van a ir cambiando pequeñas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, pues una conversación en la que en lugar de irnos a lo loco, pues vamos a responder con paciencia, o un momento en el que decidimos decir la verdad, o un momento en el que tomamos una decisión eligiendo desde la integridad en lugar desde pues el camino fácil. El discipulado y la transformación avanzan en esos pasos pequeños y constantes. Así que la idea central de este versículo es que la palabra de Dios, la Biblia, nos transforma cuando pasa de ser algo que escuchamos a ser algo que estamos poniendo en práctica y que estamos viviendo. Y es verdad que no es algo sencillo, pero sí que se empieza con esos pequeños pasos de cada vez que leas un pasaje, preguntarte pues qué pequeña acción así concreta podría yo hacer a partir de esta palabra. Y simplemente pensando en eso, seguro vamos a ir encontrando pues pequeños pasitos para ir formando ese camino que nos lleve a ser un poquito más parecidos a Jesús y que nos lleve a esa libertad de la que nos está hablando Santiago. Porque al final la verdad es la que cambia nuestra vida cuando se convierte en esa práctica. Que esta palabra te acompañe hoy y nos encontraremos mañana con otro verso a verso, cerrando esta semana con una imagen muy bonita que es que la vida se disfruta y se deleita en la palabra de Dios, precisamente. Pues nos vemos mañana.